Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a esta que es la videoconferencia Importancia de la Enfermería Oncológica y Paliativa ante todo un acto humano, por la doctora Angélica María González y el doctor Luis Antonio González. Antes de comenzar voy a presentar al doctor Luis Antonio para esta videoconferencia. Él es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad del Valle, también es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es magíster o maestro en Conservación de Espacios Naturales. También tiene un doctorado en Educación Ambiental, una maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Él es actualmente miembro de la WOTON y académico de UNICEPES con la línea de investigación en ciencias naturopáticas. Posteriormente a esto, el doctor Luis Antonio va a presentar a la doctora Angélica María González. Tiene la palabra, doctor. Bueno, muy agradecido a los directivos de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores por haberme invitado a participar nuevamente de esta mesa académica. Y en nombre pues, de ellos, de todos los directivos, enviarles un saludo muy especial a todos y todas quienes están presentes en esta videoconferencia, a Cristian García, a María Elena Delgado, a Cintia Salazar, a Cristian Orlando, a Félix, desde Puerto Rico, un abrazo muy especial. Y bueno, tengo en este momento una gran complacencia de estar hoy en compañía de nuestro coordinador Eduardo, pero me complace mucho también compartir como coordinador de la línea de investigaciones en ciencias naturopáticas, Carmen Colón, con la doctora Angélica María González Peñaranda. Esta es una aula viajera, esta es una aula de despertar sensible, sobre todo hacia las necesidades de definir y fortalecer las líneas investigativas que contribuyan a fortalecer la política de civilización más humana. Por eso estoy muy complacido de que me hayan invitado a participar en esta mesa. Tengo el honor, el gusto, la satisfacción de poder presentar a la doctora Angélica María González, quien en el año 1998 inicia sus primeras prácticas en desafío de promover la humanidad en las ciencias de la salud, en la medicina. Y allí en Curitiba, Brasil, hace sus primeras prácticas de medicina alternativa con el doctor Wilson Nemes en Brasil, en Curitiba, Brasil, en su clínica. Allí inician esa tarea importante de la prevención y del tratamiento del aprendiz, que fue algo muy significativo para la doctora Angélica, especialmente en sus prácticas de colonterapia, hidroterapia, y algo muy revolucionario que hacía Wilson en aquella época, y era que los médicos tenían que integrarse con los pacientes todo el día. Entonces estaban en su clínica haciendo las prácticas de colonterapia junto con sus pacientes, y eso es muy bello de admirar, por ejemplo, en los profesionales, cómo están junto a su paciente. Luego ella se hace médico general en Colombia, en la Universidad Santiago de Cali, en el año 2004. Y en ese año 2004, pues, muy interesante porque hace su tesis de médica en un tema muy difícil para el momento, muy complicado por cuestiones de experimentación y de laboratorio, y trabaja las enfermedades asociadas al ADN mitocondrial, que era algo revolucionario para el momento. Y allí pues ella comienza a estudiar y comprende lo que significa la mitocondria. Ya en el año 2007 hace su especialización en educación ambiental como una iniciativa personal a la necesidad de educar y de relacionar la salud con el ambiente. Y allí escribe su primer libro, un libro que recuerdo se llama el manejo de residuos sólidos hospitalarios. Es el primer libro que se publica en el Valle en aquella época.
promovido por la EFSI Oriente, un centro de salud que hay acá en Colombia. Y ahí conocí su libro, aprendí mucho con ella sobre el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, un concepto que se manejaba en cierto sector, pero que se vio la necesidad de que de administradores hasta los usuarios aprendieran a conocer qué significaba eso del manejo de los residuos sólidos hospitalarios y el alto riesgo que se generaba pues para todos aquellos que de alguna u otra manera están en contacto con esos residuos. Luego, muy motivada, continúa en su maestría de educación ambiental, ahí se egresa también de la Universidad de Santiago de Cali, y allí nos enseña cómo aplicar todas las estrategias para el manejo de residuos sólidos hospitalarios en su tesis. Y bueno, con ella al lado pues he aprendido mucho. O sea, fui su profesor, pero ha sido ella como mi maestra. Entonces, aprendí mucho. Y en el 2010, en la misma universidad, realiza su especialización en gerencia en salud ocupacional. Y allí algo que aprendí también muy interesante de ella es cómo los factores ambientales están influyendo en el estado de salud de la persona. Pero en esa especialización le aprendí tres componentes fundamentales en la salud ambiental. Uno, el de la necesidad de integrar para aquella época los famosos estándares de las ISO y de las OSHA 18000, que permitían generar un concepto de salud integral. Ese es el primero. Y el segundo, que me llamó mucho la atención, fue el que en su investigación sobre ausentismo laboral en una empresa de aquí del Valle del Cauca, y específicamente en Santiago de Cali, ella logró identificar una serie de factores que tienen que ver con los estilos de vida. Y entonces, especialmente la nutrición, especialmente el estado de sedentarismo, y una cantidad de estrategias que se proponían para tratar de reducir esas enfermedades, especialmente crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que eran digamos, para esa época del 2010 eran como las enfermedades que más se registraban por ausentismo laboral. Eso fue en el 2010. En el 2013, pues se va para Argentina y allí hace su especialización en medicina interna y especialmente trabaja sobre cáncer renal, del cual ella tiene una bonita experiencia, y especialmente las dietas y el manejo de los líquidos fundamentales para una dieta saludable. Luego, en el año del 2015, hace su especialización en oncología clínica en la Universidad Católica de Argentina, y allí aprende la necesidad que hay de manejar el enfoque multidisciplinario en oncología. O sea, ya se entra a profundizar en esos aspectos y trabaja el cáncer pulmonar, especialmente aquellos factores determinantes en la estimulación de esta enfermedad. Y he aprendido mucho allí al lado de ella, escuchando y leyendo sus artículos y sus charlas, sus conferencias. Y allí aprendí lo que significaba un estadio inicial, un estado intermedio, un estado avanzado del cáncer y qué tipo de tratamientos estaban llevando a cabo. Tuve la oportunidad de compartir con ella una conferencia en un congreso de América Latina en Puerto Rico. Allí le otorgaron el honoris en ciencias de las naturopatías por la Palladi University, la doctora Carmen Colom, y muy interesante su trabajo de investigación sobre el tratamiento del cáncer bajo la dosis de vitamina C, la dosis de vitamina D, la dosis de vitamina D, que es un trabajo que ha venido adelantando de manera preventiva cuando no hay una lesión, ¿no? Entonces ha venido trabajando de esta forma la quimio preventiva, llamémoslo así. Y cuando hay una leve lesión,
premaligna, cuando se llega pues a la displasia ya tiene otro tipo de tratamientos, pero me parece muy importante porque allí aprendí con ella que es necesario antes pensar en programas preventivos de atención primaria y preventiva frente a este problema de estas enfermedades. ¿Qué más les puedo recordar? Pues ahora está en su proyecto doctoral en UNICEPES, en un currículo donde ella piensa que es necesario aplicar ese proceso interdisciplinario como acto de pensar y especialmente humano. Es un proyecto que presenta para la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Ya lo había llevado a debate en la Universidad Javeriana de Colombia en uno de sus eventos hace 3 años y ahora está pues terminando su En la proyecto de Santiago investigación. de Cali en el 2011. Muy bien, muy bien. Eso es un gran debate interesante. Ha tenido 2 debates importantes, uno en la Santiago de Cali en el 2011, luego en la Universidad Javeriana, muy bien. He estado muy pendiente de su propuesta sobre enfermería oncológica y paliativa y hoy pues tenemos ese gusto de poder presentar a ustedes y una alegría inmensa de poder estar conversando con todos, con Carmen de Los Ángeles, que está también presente, María del Carmen Hernández y los demás colegas que hacen parte de esta videoconferencia. Entonces te damos un saludo de bienvenida, Angélica. Tienes todo ya tu espacio para que nos des algunas orientaciones sobre la importancia de lo que significa la enfermería oncológica y paliativa. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer, como había dicho anteriormente, estar con ustedes. Agradezco a UNICEPES por la invitación y agradezco al profesor Antonio González porque siempre nos ha apoyado en todos los procesos educativos. Vamos a hablar sobre lo que es la importancia de la enfermería oncológica y paliativa ante todo un acto humano. Todo lo que es la parte de servicios de salud requiere de un acto humano y necesitamos de un acto humano porque tenemos relaciones interpersonales en donde necesitamos brindar amor y dar apoyo a las personas que están enfermas. Que eso a medida del tiempo, a veces con el diario vivir o con la rutina de la clínica, a veces nosotros perdemos. Iniciaremos hablando de algunos significados, porque hay personas que no son personal de salud que nos acompañan y que quieren saber del tema, entonces vamos a primero a hablar sobre lo que es la oncología. Entonces la oncología es una especialidad médica que estudia y trata lo que son las neoplasias. No solamente trata lo que son los tumores malignos, sino también los tumores benignos, sino que los oncólogos nos encargamos más de lo que son los tumores malignos. Además de eso, tenemos que saber qué es el cáncer. El cáncer es un tumor maligno que se crea porque una célula que crece, una célula dañada que crece de una forma desorganizada, descontrolada, generando una masa o un tumor. Normalmente lo que hace la célula es una célula madre que se divide en células hijas que son idénticas a la de la madre. ¿Cómo lo vamos a ver acá? Esta célula inicial genera 2 células hijas. En algunos procesos esta célula se daña y entran mecanismos de defensa que el mismo cuerpo genera, como son los genes supresores de tumor o los protooncogenes que entran a tratar de reparar esta célula dañada. Cuando esta célula dañada no puede repararse, viene otro mecanismo de defensa que son las proteínas P53 que nosotros le llamamos el Superman, a tratar de generar lo que hace es una muerte celular programada o lo que nosotros llamamos una apoptosis, para que no se sigan dividiendo estas células dañadas.
Cuando esta célula dañada, que nosotros llamamos célula mala, sigue creciendo de una forma descontrolada, como vemos acá, va generando lo que es un tumor o una masa, que esa masa va infiltrando lo que es el tejido, lo que es el epitelio, puede generar que se quede allí como un tumor localizado, o pueden ir abarcando algunas estructuras cercanas, a veces cadenas ganglionares cercanas, o si no, va al torrente sanguíneo. Y al invadir el torrente sanguíneo puede ir no solamente a estructuras cercanas, sino a estructuras lejanas, como lo que es el cerebro, el hígado, los riñones, el corazón, los huesos, y es lo que nosotros llamamos metástasis. Desde un tumor inicial que puede, digamos, iniciarse en la piel, puede ir hasta lo que es el cerebro. Entonces, eso es lo que hace al cáncer o al tumor maligno agresivo, que puede invadir o rápidamente o de forma lenta. Hay tumores de crecimiento rápido, hay tumores de crecimiento lento, por eso siempre necesitamos el nombre del apellido para así definir el manejo, y también necesitamos ver si son tumores sólidos o líquidos. Cuando son tumores malignos sólidos, llamamos al cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon o del tracto gastrointestinal, que los manejan especialmente lo que son los oncólogos. Y los tumores líquidos son las leucemias, los linfomas y otro tipo de tumores que los manejan lo que son los oncohematólogos. Dependiendo de donde se encuentre el tumor, así va a ser su nombre. Entonces, si se ubica en las glándulas, se va a llamar adenocarcinoma. Si se ubica en la parte ósea, se llama osteo, digamos, sarcoma, que son los sarcomas son los tumores más agresivos de crecimiento muy rápido. Entonces, así dependiendo de su ubicación, se van a llamar los tumores malignos. Casi siempre no hablamos de cáncer, sino hablamos de tumor maligno, porque cáncer, todo el mundo piensa que cáncer es muerte, y muchas veces no, el cáncer muchas veces no indica muerte. Gracias a Dios, digamos acá en Argentina, los pacientes llegan en estadios iniciales y hay muchas opciones de tratamiento. Digamos, con Colombia no es lo mismo, en Colombia sí definitivamente llegan los pacientes en un estado avanzado, donde no hay mucho que hacer, pero se le puede brindar al paciente digamos, otros tratamientos. En estos pacientes que llegan avanzados son los pacientes terminales, que tienen enfermedad progresiva, que son incurables, que requieren, que digamos no tienen muchas oportunidades de tratamientos porque ya han tenido también líneas de tratamiento que no les han dado buenas respuestas, que además de todo este problema también presentan numerosos síntomas, manejan un gran impacto que es emocional, y el pronóstico de vida no va a ser muy largo. El pronóstico de vida para un paciente terminal es inferior a 6 meses, aunque a nosotros no nos gusta hablar tampoco de tiempo de vida. Cuando los pacientes nos hablan cuánto tiempo de vida tengo, nosotros no podemos, nosotros lo que hablamos es un pronóstico de vida bueno, un pronóstico de vida malo, no queremos poner tiempo porque hay pacientes que nosotros hemos tenido en estadios avanzados que han tenido muy buenas respuestas al tratamiento y digamos han tenido sobrevida muy larga. Entonces no podemos hablar de tiempo, además todos los pacientes son diferentes, no puedes hacer un manejo para un paciente igual para todos, digamos, para un cáncer de mama todas las pacientes tienen que ser igual tratamiento, no, eso depende de la paciente, depende de su edad, depende, digamos, de en qué trabaja, depende de su factor ambiental, depende de su factor ocupacional, depende del riesgo de ella que tenga, depende de sus factores genéticos.
Entonces, por eso todos los pacientes se manejan de forma diferente. En este paciente terminal lo que se hace es un tratamiento paliativo. ¿Qué es el tratamiento paliativo? Es la atención que se le ofrece al paciente en cuanto a aliviar el dolor y el sufrimiento. No es sanar, no es curar, pero por lo menos se le puede dar una mejor calidad de vida hasta el momento de lo que es la muerte. A veces, digamos, la gente no quiere hablar de cáncer, no quiere hablar de muerte, pero son etapas de la vida que necesitamos aclarar y que necesitamos hablarlo con el paciente, con la familia y con la comunidad también. El cáncer actualmente ha sido como un boom, o como dice la gente, entre comillas, de moda. ¿Pero por qué? Porque está ocasionando muchas causas de muerte. El cáncer a nivel mundial es la segunda causa de muerte, o sea, de mortalidad, y es la segunda causa también de enfermar o de morir. A nivel mundial, según la Sociedad Americana, dice que la primera causa de muerte en ambos, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer de pulmón. En hombres, la segunda causa es cáncer de próstata y la tercera es de colon. En las mujeres, la segunda causa sería el cáncer de mama y la tercera el cáncer de colon. Y el problema es que en todo a nivel mundial es la segunda causa de morir y enfermar, y vemos a través del tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en nuestros países que supuestamente lo llaman subdesarrollados, entre comillas, vemos que cada vez hay nuevos casos de cáncer y además de eso, de pacientes viviendo con diagnóstico de cáncer. A raíz de que se han generado nuevos tratamientos, se ha aumentado la sobrevida del paciente con cáncer. Un paciente con cáncer, uno dice que que es un paciente ya sano cuando ha pasado 5 años de tratamiento, y vemos que en los estudios, tanto de laboratorio como de radiológico, no vemos ya muestra de tumor maligno. Entonces vemos que esos pacientes, si pasan esos 5 años, un paciente ya curado de cáncer, pero a raíz de esto tenemos muchos pacientes ya con diagnóstico de cáncer, viviendo con diagnóstico de cáncer durante todos estos años. Entonces, para la que la salud pública se hace costoso el afrontar todo esto, el afrontar impedimentos físicos, psicológicos, sociales, asociados a la enfermedad del tratamiento, porque la oncología es un problema de salud pública porque genera altos costos, no solamente en el tratamiento, sino porque requiere de un equipo interdisciplinario, que es muy difícil conseguirlo actualmente. Digamos, en Colombia es más difícil todavía, porque el paciente dice, no, es un paciente con el diagnóstico de cáncer, no, vaya para la casa, ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer y hasta en la casa se puede hacer. Entonces, el objetivo es tener este equipo que sepa de lo que es oncología, y muchas veces en nuestro pregrado nunca nos enseñaron la parte de qué significa oncología y nos dieron bases de oncología. Por eso, cuando un paciente pregunta a un médico general, pregunta a un enfermero, y no lo atienden, es porque no saben, pero no hay problema. Hay que decirle, mira, no sé de este aspecto oncológico, pero te puedo mandar, te puedo derivar a esta persona que te puede dar, o a este oncólogo, o a este enfermero oncológico que te puede dar, digamos, el tema que sí saben. Entonces, el objetivo es que tengamos un equipo interdisciplinario que en todo este proceso del cáncer nos ayuden en la promoción, en la prevención de la enfermedad, en la vigilancia, en el control, en el seguimiento, en el soporte y en el mantenimiento.
Entonces, el objetivo es tratar de actuar antes de esta lesión preneoplásica, no después. El problema es que actualmente las investigaciones están después del tumor maligno hasta la metástasis, con los nuevos tratamientos, más no están antes. Entonces, el objetivo es también trabajar en cuanto a eso. Y necesitamos un equipo interdisciplinario como investigadores, biólogos moleculares, oncólogos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, kinesiólogos, radiólogos, o sea, todos en conjunto están trabajando por este paciente y es muy difícil articularlo. Pero ¿sabe quién nos ayuda mucho a articular? Es el enfermero oncológico. Y muchas veces lo pasamos por alto y es la persona que siempre está con el paciente la mayoría del tiempo. El oncólogo hace su consulta, lo manda a quimio, las quimios muchas veces son una cada 21 días o digamos, dependiendo de la quimio es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Entonces, el enfermero que está en el hospital día haciendo la quimioterapia está más tiempo con ellos y es el que, digamos, nos puede ayudar muchísimo en cuanto a lo que es la atención del paciente y especialmente la educación y la comunicación. Entonces, necesitamos también saber qué es la enfermería oncológica. O sea, el concepto de enfermería oncológica viene desde hace muchos años, desde 1950, que es la ciencia que estudia el cuidado del paciente y a través del tiempo se han venido dando algunos énfasis con el fin de mejorar la atención del paciente. Y uno de estos énfasis es el énfasis oncológico, en donde la Sociedad Española refiere que el enfermero oncológico es el que está capacitado y tiene todo lo que es la parte competente para atender a lo que es el individuo, la familia y la comunidad en todo este proceso de salud, enfermedad, desde el momento de la prevención de cáncer hasta la situación terminal. Pero yo le agregaría que no solamente hasta el estado terminal o la muerte del paciente, sino que yo le anexaría también hasta el proceso de duelo del cuidador, porque muchas veces nos olvidamos de eso. Casi siempre, como es muy difícil, digamos, el viernes pasado nos pasó con otra compañera oncóloga, eh, estamos en la consulta y todos los hermanos es un paciente con cáncer de pulmón, todos los hermanos eran 14, querían entrar a la consulta. Se dejó entrar los 14 hermanos para la consulta, pero es muy difícil manejar una consulta con 14 hermanos que quieren entrar a ver cómo está el paciente, qué es lo que pasa, cuál es el diagnóstico, cómo va a ser su manejo. Es muy difícil, entonces casi siempre se encarga una persona o se trata de identificar un líder en los hermanos para que él lleve la comunicación y para que él también haga todo, nos ayude en todo el proceso de lo que es el diagnóstico, el tratamiento. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de ese cuidador y cuando este cuidador fallece su hermano o fallece algún familiar, lo olvidamos y hay que tener un seguimiento con él porque también puede generar problemas de salud mental, trastornos depresivos o no sobrepasa el duelo, o a veces hasta estos mismos hermanos generan cáncer. Tienen ya un factor genético, tienen una predisposición genética, pero durante todo este proceso que tuvieron que vivir con el hermano, también desencadenó este cáncer. Entonces el objetivo es siempre también estar con ellos. Y algo muy importante que hace que sea el acto humano es brindar lo que es comunicación, brindar lo que es educación y ante todo brindar lo que es amor. La necesidad que tenemos actualmente de brindar amor al paciente, porque el paciente llega mal, llega enfermo, con dolor, y además llegan y lo atienden mal, entonces es muy difícil. El paciente empeora más su situación. Entonces el objetivo es brindar
este apoyo y amor al paciente. Un enfermo no es solamente un conjunto de síntomas o signos, sino que tiene un entorno familiar, un entorno de amigos, un entorno social, tiene unos miedos, unas angustias, una desesperanza. Entonces necesitamos tratar de ayudarlo en todo esto. Tiene un alma, tiene un espíritu, que muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces todo lo que son, tiene unas creencias, una cultura, una religión que también hay que tratar de respetar. Y la familia igualmente es un grupo de personas que está emocionalmente interdependiente con este paciente, que está en su pasado, presente y futuro, y también está relacionado con unos sentimientos. Entonces también necesitamos tener en cuenta a la familia, a los amigos, que sean una red de apoyo para el paciente oncológico. Entonces, ¿cuál es la función de la enfermería oncológica? Yo sé que la enfermería oncológica, o sea, las funciones son muchas, pero tenemos que tratar de que además del cuidado del paciente, el enfermero sea una ayuda, un guía, un acompañante no solamente del paciente, sino, sino también eh, lo que es la familia. Entonces, no solamente acompaña, guía, sino que también socializa y educa lo que son los factores de riesgo para lo que es el cáncer, lo que son los factores ambientales y ocupacionales para el cáncer, identifica los signos y los síntomas. Muchas veces hemos presentado de que llega el paciente con cáncer a nuestra consulta, lo atendemos, lo mandamos a quimio. En quimio, digamos, está el hermano o el hijo, y allí en este proceso el enfermero entra a charlar con el hijo e identifica signos o síntomas en el hijo. Esto no, es algo que está bueno porque puede ayudar a hacer un diagnóstico precoz o en estadios iniciales. Eh, También ayuda a brindar lo que es educación en cuanto a la nutrición, a los estilos de vida, a los efectos adversos. Entonces nos ayudan en cuanto, digamos, en la medicación, a pesar de que uno explica en la consulta, de que, digamos, ciertos medicamentos ayudan a la caída del cabello porque, digamos, hay diferentes tipos de tratamientos oncológicos. Hay tratamientos, digamos, el tratamiento inicial, el que uno quiere es la cirugía porque es con intento curativo, o sea, la cirugía es la que cura. Tenemos otra opción de tratamiento que es la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia, las terapias target y lo que son los cuidados paliativos. Estos no curan, pero sí tratan la enfermedad y pueden aumentar lo que es la sobrevida. Aunque en algunos casos se ha visto de que haciendo quimioterapia o radioterapia disminuyen el tamaño del tumor, se pueden llevar a cirugía con intento curativo y esta es algo bueno. Eh, entonces, en algunos de estos casos le explican, a pesar de que nosotros eduquemos al paciente, el paciente tiene tantas cosas en la cabeza, entonces el enfermero vuelve otra vez y como que le recuerda al paciente, bueno, estos medicamentos le hacen caída del cabello porque actúan, digamos, la quimio y la radio, actúan más que todo lo que es en el ADN, no solamente actúan en las células buenas, sino en las células malas, por eso, digamos, se cae el cabello, se debilitan las uñas, se caen las pestañas o las cejas, pero después de terminado el tratamiento, vuelve a crecer el cabello, vuelve a crecer las pestañas y las cejas, y hasta a veces crecen mejor. A las que eran lisas les crece con crespos o rulos, a las que eran, digamos, belly blancas les crece negro. Entonces, esto también nos ayuda a los enfermeros a informar de que la nutrición también
hay que hacer una nutrición adecuada, pero si es un paciente que tiene pérdida del apetito y que esto le ocasiona a veces los medicamentos, puede a veces se da la excepción de comer lo que ellos deseen por esta situación de que no vas a limitar a un paciente que tenga pérdida de apetito, entonces si le dan ganas de comer algo que lo coma. Lo que también se produce mucho efectos adversos son náuseas y vómitos, que se da una premedicación para esto, pero también se explica qué puede hacer en su casa. También ellos nos ayudan en lo que es el examen de autoexamen, nos enseñan algunas técnicas de autoexamen, no solamente es el de mama, también está la evaluación de la boca, de la piel, del cuello uterino, o sea, de la vagina, de la vulva, del pene, de los testículos. Entonces ellos nos ayudan a hacer autoexamen y además de eso a evaluar ciertos procedimientos. Eh, bueno, además de esto, también nos ayudan a identificar recursos comunitarios disponibles para ayudar al paciente. Hay algunos recursos comunitarios en el sentido de que, digamos, si hay algunas personas voluntarias que nos ayuden, digamos, al proceso de la atención de cuidador o digamos, algún grupo de apoyo a nivel psicológico, a nivel de arte, a nivel a nivel cultural. Hay algunos grupos que apoyan a lo que es el paciente oncológico, entonces ellos nos ayudan a identificar también estos grupos en la comunidad, brindar mecanismos de derivación y seguimientos necesarios, o sea, si es necesario remitir o derivar a un paciente o hacer un seguimiento, ellos también nos lo informan a nosotros, estimulan lo que es las redes de apoyo y enseñan a intervenciones de comportamiento. A veces algunos enfermeros enseñan a hacer como las terapias de relajación, de recreación, antitabaquismo, antiestrés. O sea, ellos nos ayudan en todo este proceso, por eso son una parte fundamental. ¿Cómo podemos contribuir a que no tenemos casi profesionales con énfasis en oncología? A generar programas educativos, generar programas académicos. Digamos, en cuanto a enfermería oncológica, en Argentina solamente una universidad que da enfermería oncológica, una universidad actual, lo mismo que en Uruguay, en Venezuela, en Chile solamente hay una sola universidad. El país que tiene más universidad en cuanto a enfermería oncológica es en México, debido a que ellos son pioneros en enfermería oncológica y vienen hace muchos años trabajando en cuanto a lo que es enfermería oncológica. El objetivo de nosotros es contribuir a esta necesidad de estos profesionales que manejan el énfasis oncológico, que nos ayuden a lo que es la parte de cuidado y atención del paciente oncológico, porque hay desconocimiento de ello. Hay carencias de estadísticas actualizadas, por ende también necesitamos, digamos, que nos ayuden en eso. Hay carencias de programas de salud pública, hay aumento cada vez más de incidencias de mortalidad, hay falta de políticas públicas que incluyen al paciente oncológico, hay falta de legislación oncológica clínica y laboral. No sabemos a veces qué hacer con un paciente que, digamos, tiene un factor ocupacional, digamos un ejemplo, el asbesto. El asbesto genera mesotelioma y es una enfermedad profesional. La asbestosis es una enfermedad profesional que muchas veces genera cáncer, especialmente lo que es el mesotelioma, y no sabemos qué hacer con ello. Solamente lo manejamos como oncología clínica general, pero también tenemos que derivarlo a la parte laboral, porque el factor inicial fue su ocupación. Y la falta también de presupuestos y de altos costos ha hecho de que de pronto también sea difícil el manejo en los pacientes oncológicos. Bueno, acá vemos un ejemplo
de cómo, digamos, acá en Argentina hay escasez de enfermeros oncológicos. Según el Instituto Nacional de Cáncer de Argentina, refieren que hay 600 enfermeros oncológicos y hacen falta 2.500 enfermeros oncológicos para atender 115.000 casos nuevos por año. Los pocos enfermeros oncológicos migran del sector público al sector privado o de Argentina a otros países de altos ingresos, entonces se quedan nuevamente sin enfermeros oncológicos. Por eso el Instituto Nacional del Cáncer creó como unos talleres para educar a los enfermeros en la parte de oncología, pero esos talleres solamente lo hacen de vez en cuando anual, es gratuito, pero lo hacen anual o a veces cada 2 años, y no pueden entrar todos. Se trata de tomar más que todos los enfermeros que quieran especializarse, los que toman los que están en provincia, los que están en las zonas lejanas, porque no hay mucha especialidad en lo que las provincias, entonces se trata de educar bien a los enfermeros de las provincias. En capital casi no se toman porque por lo menos hay especialistas que pueden manejar esto, pero entonces el objetivo es que no solamente tengamos en ciertos lugares, no solamente se hablan en ciertas épocas, sino que siempre se tenga este mecanismo educativo que entrene a los profesionales no solamente las características de la enfermedad, el mecanismo de acción de fármacos, el mecanismo de bioseguridad para manejarlo, las complicaciones de tratamiento de los cuadros de etapa avanzada y terminal, sino que nos ayuden también en la parte paliativa y en la parte humana que ha venido, que como les decía, con el diario vivir y con la rutina se pierde. Entonces, en conclusión, la enfermería oncológica, ¿qué es lo que hace? Intervenir en la atención del paciente, en la evaluación del paciente, interviene mucho y casi en un 90% en la educación del paciente, en el manejo de todo lo que son los síntomas, en contención, en comunicación, en investigación y en lo que es la adherencia al tratamiento. Y el rol del paciente oncológico, lo que yo quiero hacer mucho énfasis es que no es solamente estar en el tratamiento, sino en la prevención también de esta enfermedad. Muchas gracias. Acá les muestro una foto de lo que antes hacíamos con el Hospital Piñeros, en lo que era parte de otros tratamientos que manejábamos, que era la arteterapia, la parte de culinaria que nos ayuda también a dar respuesta al tratamiento oncológico, la parte de salsoterapia, todo lo que es arte terapia nos ayudó mucho en cuanto a una respuesta muy positiva al tratamiento oncológico. Acá está el jefe de oncología del Hospital Piñero, acá otro oncólogo, algunos compañeros. Es un equipo interdisciplinario. Muchas gracias a ustedes y si quiero hacerles una pregunta. ¿Es importante para ustedes la enfermedad oncológica y paliativa? Muchas gracias, doctora Angélica. Agradecemos la presentación del día de hoy. Muchas gracias, doctora Angélica María González Peñaranda. ¿Me escucha bien? Sí, doctor, ¿me Sí, escucha? sí, Bueno, muy bien. bien. Quiero primero pensar un poco o hacer una gran reflexión profunda en torno a lo paliativo. Hoy tenemos las condiciones para poder llegar a pensar en que lo paliativo no es solo conmutar, ¿no? No es solamente trocar o pensar en que al paciente lo tengo que llevar a un sitio para que allí asuman su responsabilidad. A mí me parece que descargar esa responsabilidad en las clínicas del dolor, por ejemplo, o en otro tipo de lugares que
en este momento se están promoviendo a nivel mundial para que asuman esa responsabilidad. Yo creo que es importante o amerita pensarlo un poco. Yo quisiera que nos dieras tu concepto frente a precisamente lo que hoy se está debatiendo, y es si se justifica o no que a un paciente con cáncer se le prohíba comunicarle que tiene cáncer, que está enfermo de cáncer. Hay algunas familias que lo ocultan hasta el final, pero hay otras, por el contrario, que en mi posición personal debemos hacerle consciente de esa enfermedad. ¿Por qué? Voy a tomar mi posición. Tú puedes debatirla, no sé, algunos de los colegas presentes lo pueden debatir, pero yo creo que has dicho dos cosas importantes, muy conceptuales, frente a este gran debate. El primero, has dicho que el cáncer no es muerte. Muy bien. Ahí lo dejo entre comillas. El cáncer no es muerte. O sea, ¿por qué? Lo dijiste muy claramente al comienzo de tu intervención. Porque hay muchas opciones más allá del tratamiento para que la persona pueda recapacitar, pueda, digamos, lo mejor reorientar en su fuero más íntimo, ¿sí? En su conciencia más íntima, en su alma, en su espiritualidad. Esa persona, al ser muy consciente de que tiene cáncer, puede reorientar su vida. No importa, en un tiempo corto, pero reorienta su vida. No se va en sufrimiento. Es una persona que llega a profundizar tanto su vida para que en ese tiempo tan corto que le queda, su mente pueda aliviarse, su mente pueda combatir, su mente pueda fortalecerlo. Y hay mucha gente que se salva. Nosotros acabamos de tener una experiencia familiar con mi cuñada Fanny, ¿sí? Que la hicimos muy consciente de lo que es el cáncer, y a pesar de que perdió un ojito en sus tratamientos, ella está viva, que es lo que más le ha logrado a ella en su vida alcanzar un triunfo que la ha llenado de mucha felicidad. Está tranquila y está viva, y seguirá viva por mucho tiempo mientras tengamos esa convicción de dos conceptos que también manejaste muy importantes, que me parece es el de la espiritualidad y el del amor. Me parece supremamente importante tener muy claro qué es eso, porque la educación nos desliga de esa fortaleza espiritual y es importante retomarla. Tú lo has dicho, hay muchas opciones y entre ellas está lo espiritual y el amor. Entonces, una auténtica jurídica entre el umbral de la presencia de la vida y de la muerte o de la desaparición, está allí, está lo espiritual y amorosamente, lo que el paciente siente. Y es allí donde su familia, sus amigos, que lo extrañan, pero que no se pueden dejar. Eso es clave y fundamental. Los hijos lo extrañaron, lo quisieron, pero no lo acompañaron en sus últimos años de vida o en los muchos años de vida que siguen. Entonces los hijos se alejaron, por ejemplo, y lo dejaron por allá en una clínica a cambio de unos pesos, ¿sí? Para que lo atendieran y asumieran la responsabilidad de otros. Yo creo que la auténtica jurídica familiar y de amistad, de lazos sociales, es que ese umbral entre la vida y la muerte se llene con espíritu y se llene con amor, como tú lo has dicho. Dos elementos claves importantes para estos pacientes. Uno, no negarles que están enfermos. Uno, porque es que si le niego, no le doy la oportunidad a esa persona para que en ese tiempo corto, así sea de 2 meses, 3 meses, él pueda liberar toda su represión o su estrés de existencia y se alivie mejor.
Es decir, hemos notado que los pacientes con cáncer que son conscientes de eso alivian muchas otras cosas enfermas que tienen en su vida, que lo han amargado durante muchos años y ha logrado alcanzar la felicidad, así sea 3 meses, y se va feliz. Y se va con ese deseo de haber alcanzado un triunfo que persiguió durante muchos y muchos años, que la sociedad ni los sistemas educativos le brindaron, le brindaron. Entonces a mí me parece muy oportuno en este momento para nuestros compañeros presentes, para María del Carmen, para Diana, para Gabriel, para Yesenia, para todos los que han llegado a la conferencia, para Cristian, para María Elena, para Cintia, para Cristian, todos los que están aquí en esta conferencia, pues piensen un poco, reflexionen de manera profunda lo que significa lo paliativo hoy, en este medio presente, en esta época de presente. La importancia de generarle ese cerco de silencio, ¿cierto?, a ese paciente que tiene un tumor maligno, digámoslo así, maligno ya en avanzada, pero que él puede combatirlo a través de la felicidad, que él pueda sentir. ¿Cómo? Dándole fortaleza espiritual y dándole amor para que él pueda replantear en ese corto tiempo de vida que le queda lo que puede hacer y que no pudo haber hecho antes porque nunca le dimos la oportunidad de que se sintiera feliz. Entonces mi pregunta pues y mi aporte es para que esta posición personal que pues la comparten algunos de mis amigos, ¿sí? Pues queremos saber tu opinión. Hace mucho rato que no conversamos en estos temas, entonces quería saber cuál es tu posición frente a eso, aunque ya lo dijiste, dos conceptos clave fundamentales. El cáncer no es muerte, pero se necesita de dos componentes fundamentales y especiales que se llaman la espiritualidad y el amor, que se brinda a través de la familia y de los amigos. Bueno, en la enfermedad siempre debe comunicarse, independientemente si sea mala o buena, siempre se debe comunicar. Por eso nos dicen que los oncólogos somos crueles, y no es que seamos crueles, sino que uno tiene que ser muy claro y muy conciso y explicarle al paciente en realidad lo que tiene, ¿para qué? Para que él tenga esa alarma de mirar cómo puede, digamos, manejar su enfermedad o su proceso de salud o enfermedad. Digamos, algunas familias sí nos piden que no demos el diagnóstico al paciente. Nosotros podemos dar lo que se llama en psicooncología el cerco de silencio, pero solamente por un periodo. Solamente le damos un tiempo a que la familia, digamos, empiece a hablar con él, a compartir unas cosas, pero llegamos a un tope, es de que llega un momento dado que nosotros tenemos que comunicarlo. Si a un paciente, digamos, le ocultamos, digamos, un ejemplo nos pasó un día, un paciente con un cáncer gástrico avanzado, ya un paciente terminal, que no se le dijo que tenía, sino que tenía un tumor, no se le dijo si era benigno o maligno, que había que hacer un tratamiento, y cuando hay que hacer el tratamiento hay que ir a quimioterapia. Dice allí, pacientes oncológicos, quimioterapia, hospital de día, quimioterapia. El paciente, independientemente si no le contemos, él se va a dar cuenta de que tiene un tumor maligno, porque el hacer quimioterapia, él se va a dar cuenta. A veces hay pacientes que no podemos decirle la palabra cáncer, solamente le decimos que tienes un tumor y hay que hacer este tratamiento, pero se le da un espacio o un lapso mientras que él tiene todas las etapas de lo que es la aceptación de la enfermedad. Pero ya después de eso sí se le es claro y se le dice que tiene del tumor. Esto porque es importante saberlo también, porque no solamente digamos para este paciente, sino para la familia, porque hay que ver si la familia también hay que hacer estudios,
estudios genéticos, si tienen también factores hereditarios o genéticos, si vienen de generación en generación, entonces si hay que hacer estudios mutacionales o no. Entonces por eso es importante. Eh, ¿alguna otra pregunta? Sí, Eduardo. ¿Sí? Bueno, de todos modos, médica, hay una recomendación de Diana González para todos los presentes que recomienda complementar pues este tema sobre un tema de Netflix, ¿sí? Se llama La partida final, sobre los tratamientos paliativos y sobre cómo debe afrontar el paciente el concepto de muerte. Entonces, esa es una recomendación que nos hace uno de los participantes y bueno, me parece muy importante atender las observaciones de nuestros participantes. Bueno, el tema de oncología y de la parte paliativa es muy extenso, es complicado, pero bueno, quisimos ahora darles algún aspecto general, pero cuando es algo, si requieren algo específico, con mucho gusto, eh, se pueden comunicar al correo que vamos a dejar. Bueno, médica, quiero en nombre pues de nuestros coordinadores agradecerle mucho por su atención. Quiero pasarle de la coordinación a nuestros amigos allí en la coordinación clínica, si tienen alguna otra pregunta. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Luis Antonio. Muchas gracias, doctora Angélica, por la participación del día de hoy. Agradecemos enormemente esta gran conferencia que nos dieron el día de hoy, compartir sus conocimientos y sobre todo su experiencia que tienen sobre estos temas. Bueno, Hoy, muchas gracias a todos. Espero que haya podido aclarar algunas dudas y agradezco a mis CEPES, al profesor Antonio, a todos por su participación. Un abrazo y un saludo muy grande para todos.